Nuestro Dios es bueno, amén. ¿Cuánto crees que nuestro Dios es bueno? Dile al que está a tu lado, no te olvides que nuestro Dios es bueno, amén. Pase lo que pase, hermano, Dios es bueno. Y nuestro Dios, que es bueno, nos está demandando a que levantemos oración, clamor ante la situación que se está viviendo a nivel mundial para que la Iglesia cumpla su labor. Cada día la cosa se pone más difícil y no es porque Dios lo quiera hacer de esa manera, pero es consecuencia del pecado del hombre contra Dios, que se ha rebelado contra Dios. No hay nación el día de hoy que puede decir que está libre de situaciones. En cualquier momento puede acontecer muchas cosas. O Cristo viene ya, pronto, muy pronto, en cualquier momento, o Dios está preparando un gran juicio sobre la humanidad, amado hermano, y de los cuales, así como llueve para buenos y malos, también para justos e injustos, también las consecuencias van a ser también para los justos e injustos. Padre, venimos ante ti para presentar delante de ti esta iglesia, Señor. Tú conoces lo que están pasando algunos hermanos, Señor, situaciones que tú estás permitiendo, Señor, dentro de su vida, aún aquellos que pueden estar sirviéndote, Señor, y adorándote, son probados, o tú das el pase, Señor, para que el enemigo haga algo contra ellos, pero tu palabra sigue siendo inconmovible. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y estamos seguros de ello, que el que habita al abrigo del Altísimo puede morar y vivir bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Diremos a ese Dios, esperanza mía, nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro castigo, nuestro escondedero, eres tú. Y presentamos cada una de esas vidas, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos y tú encárgate de sus vidas. Mira a Jiré, que está hospitalizada, Señor, a que lo que los médicos están haciendo sea para la gloria tuya, Señor. Muestra tu gloria una vez más en esta niña y que esta vez salga totalmente restaurada su salud, Señor. Pon tu mano santa, Señor, sobre ella. También te pedimos por tu hija Gloria Gutiérrez, restaura totalmente su salud, Señor. Mira a Mateito Quispe, Señor, a este niño que está en una condición bastante difícil. Tú tienes el poder para sanarlo, Señor, y levantarlo y darle la oportunidad de la vida. Si es que es tu plan, Señor, ordena que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mira a tu hijo Pedro que se está restaurando, Señor. Ten misericordia y sigue trabajando con nuestras vidas, hacernos crecer en la fe, aún pese a todas estas situaciones que se puedan presentar. Tu palabra, tu providencia dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan bien, conforme a tu propósito somos llamados. Actúa con providencia. Vamos a Juan 4. Estamos en la adoración. Parecía que no estuviéramos, pero la mesa del Señor o la Santa Cena es un acto total de adoración a Dios, amor, porque por causa de Él es que lo hacemos. Él es el que estableció el plan de redención, de salvación del hombre, y como consecuencia de ello, cada vez que participamos de ello, hacemos memoria de ese acto, de esa obra gloriosa de nuestro Dios Todopoderoso. Dice así la palabra de Dios en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren.
Dios es espíritu y lo que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Tomen asiento, ¿no? Si somos hijos de Dios, tenemos naturaleza espiritual, porque para ser hijos de Dios tenemos que tener las características elementales que Dios ha determinado para poder tener comunión con Él y depender de Él, ¿no? Ya hemos hablado de la adoración, y la adoración es la respuesta del Hijo de Dios que debe surgir de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, como dice Hebreos 4:12, aún de los mismos tuétanos, hacia Dios. Y hemos nacido y hemos sido salvados por Dios para adorarle, amado hermano. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha salvado, el propósito final, porque al final de los tiempos viviremos adorando a Dios por siempre. Y si no tenemos esa característica de ser adoradores, hay que preocuparnos de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. Se ha leído un salmo y usted en ese salmo ve tantas expresiones, ¿no? Tantas expresiones del salmista, que en pocas palabras dice mucho, ¿no? Dice, aclamemos alegremente, cantemos con júbilo, lleguemos a su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos. Así comienza, ¿no? Es un hombre que está vivo, está en una plenitud poderosa delante de Dios, porque Dios lo ha ungido. Las Escrituras, todas las Escrituras están llenas de la adoración a Dios. De una u otra manera, las Escrituras nos demandan adorar a Dios. Si vamos a los 10 mandamientos en Éxodo 20, vamos a ver que si estudiamos los 10 mandamientos, todos ellos nos llevan a adorar a Dios. Del primer mandamiento. Todos ellos, los 10 mandamientos, nos llevan al final. El propósito de Dios es que lo adoremos a Él. Los patriarcas, ¿no? Desde nuestro padre Abraham, su característica era que era un adorador, ¿no? Él era adorador, y usted lo va a ver haciendo altares. Los altares eran para adorar a Dios, para presentar sacrificios a Dios, y esa era su característica de él. Nuestro primer héroe de la fe, Abel, precisamente por ser adorador, su hermano Caín lo mató, ¿no? Por la envidia, por los celos. Porque cuando tú adoras a Dios, tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Y el enemigo, Satanás, que yo reprenda, no quiere que haya hombres y mujeres que lo adoren, que sean así como el salmista, ¿no? Con júbilo, con cántico, con alegría, con gozo, con esperanza, adorando a Dios. Entonces, nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar que Dios nos demanda o manda o nos ordena que nosotros lo adoremos. Ya en el Antiguo Testamento una de las formas era a través de los sacrificios y los actos que se hacían, pero en el Nuevo Testamento ya es más espiritual, ¿no? Y la palabra que usted va a encontrar, en la cual usted puede entender que Dios está recibiendo la adoración, es cuando Dios se agrada, ¿no? Cuando dice las cosas que son agradables a Dios, que son de su agrado. Todo lo que tú hagas en Cristo Jesús, dirigido por Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, va a adorar a Dios y va a ser de gran bendición para tu vida. En segundo lugar, nuestro destino está llamado a adorar a Dios, ¿no? Y hay adoración inaceptable de poner cualquier cosa en lugar de Dios. Dios se merece, y por sí mismo, el primer lugar de nuestra vida. Él es el supremo. Entonces nuestra mente, nuestro ser, todo nuestro ser debe ser claro de que Él tiene
está sobre todo. Por ejemplo, antes que existiera nada, Dios existía. ¿Qué existía? La nada, y en esa nada estaba Dios. Y Dios creó todo. Entonces, toda la creación está bajo el total dominio y total control de nuestro Dios soberano. ¿No? Pareciera que es algo absurdo lo que digo, pero antes no existía nada de nada. El único que existía era Dios. Y para Dios era suficiente. Pero Dios un día quiso crear las cosas. Y tú y yo somos creación de Dios. Ahora, somos la corona de la creación de Dios, eso sí es verdad. Entonces no puede haber ningún Dios falso. No te puedes inventar ningún Dios falso. El día de hoy hay tantos dioses falsos. Por eso estamos como estamos, ¿no? Por eso es la crisis que hay en la humanidad. En segundo lugar, la adoración al Dios verdadero en forma incorrecta es a través de la idolatría, no a través de cosas tangibles que tú crees. Una de las cosas que Dios dijo, no me hagan ninguna imagen, nada, ningún ícono o ídolo, no me hagan. Pero el hombre tiene ese problema, ¿no?, de levantar íconos o ídolos. En tercer lugar, hay la adoración a Dios en una manera autodenominada, es decir, que tú decides cómo adorar. No te sometes a lo que Dios está establecido en su palabra, ¿no? Es como tú quieras. Y ahí encontramos a Nadab y Abiú, ¿no?, que por primera vez iban a presentar un sacrificio a Dios y era un acto de adoración y no lo hicieron como Dios lo determinó y fuego de Dios cayó sobre ellos. No es que fue y ellos salieron ahí, hermano, pulverizados, ¿no? Y que vino un fuego y murieron ahí calcinados, ¿no? Es un fuego santo, ¿me entiendes?, que los mató. ¿Por qué? Porque ellos querían adorar como se les daba la gana. Y a veces ese es uno de los grandes problemas que hay en la iglesia, ¿no? En muchas iglesias que algunos consideran y hacen la adoración como quieren, como se les antoja. Y en cuarto lugar, la adoración de una manera equivocada, ¿no?, o incorrecta o teniendo en poco a Dios, o profana, ¿no?, cuando Dios te ha bendecido tanto y tú le presentas a Dios lo último, lo que no tiene valor, lo que no te interesa. Así hacía en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, ese es uno de los temas, ¿no? Y así hay muchos cristianos, entre comillas, que tienen ese problema, ¿no?, que consideran que las cosas son de ellos y ellos deciden qué dar y qué no dar, cuándo dar y cómo dar, y de qué manera dar, y por lo general siempre dan lo que les sobra. Por eso que Jesús, cuando vio a esa mujer viuda que tenía solo el sustento de ese día y lo dio todo para el Señor, Él le dijo, miren, ¿ustedes han visto? Toda esa gente que ha dado, algunos arrogantes, algunos haciendo tanta pompa, ellos han dado lo que les sobraba, pero esta mujer dio lo único que tenía. Y nosotros debemos de ser como esa mujer, porque nosotros todo lo que tenemos es de Dios. Si algo tú bueno tienes es de Dios. Si hasta el día de hoy tú sigues creyendo, después de seguir estudiando y escuchando, que lo que tú tienes es tuyo, arrepiéntete, hermano. Pídele perdón a Dios, nada es tuyo. Hace años decía el hermano, el pastor Julio Guisacaina, algo que me quedó grabado, ¿no? Le decía, esta ropa es prestada, decía, ¿no? Nada, todo lo que yo tengo es prestadito, decía, ¿no? Porque si yo me muero, entonces ya le voy a decir que lo regalen a quienes les sirva, porque este prestadito, Dios me lo ha prestado, decía. Y es verdad, hermano, todo lo que tú tienes es prestado. Nada es tuyo, todo es de Dios. Y cuando entendemos eso, hermano, somos los hombres y mujeres más felices de la tierra, ¿me entiendes? Porque Dios, como tú lo valoras a Dios y reconoces que es de Dios, Él te da lo mejor de lo mejor, hermano, de verdad. Pero cuando a veces Satanás nos engaña y nos hace miserables, porque nos hace miserables, ¿me entiendes? No, ninguneamos supuestamente a Dios, hermano. Dios es el dueño del oro y la plata. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos.
No hay riqueza, no hay poder en el mundo que se pueda sostener delante de Dios, hermano. No hay. No hay. Ayer, de verdad, yo soy bien poco de ver, casi no veo, ¿no? Películas, nada, pero ayer entré y estaban viendo mis nietas con mi esposa más que todo fue como una película documental, ¿no? Sobre la crisis financiera, creo que fue en el año 2007 o 2008, que el sistema financiero en Estados Unidos cayó de una forma increíble. Yo fui en el año 2004 a California y yo miraba y decía, esto está mal. Iba y decía, hermano, ¿y cómo está casa? Ah, no, me dieron acá, yo fui al banco y firmé los papeles y me lo dieron. Y yo veía por todo lo construcción. Aquí hay algo que está mal, es decir, algo está funcionando, algo que no está. Yo decía, algo está mal en esta economía en Estados Unidos. Y era todo un sistema, una mafia que se había metido en todo. Y en el 2007, hermano, cayó increíblemente Estados Unidos y ahí comenzó prácticamente la caída de Estados Unidos. Ya no es tan fuerte como antes. ¿Por qué? Porque los hombres pensaron que ellos podían controlar todo el sistema. Tú invertías 50 millones de dólares y podías tener en un tiempo bien corto 1.000 millones de dólares. Increíble. Y había un sistema. Pero ¿sabe? Cuando delante de Dios no hay mentira que prevalezca, no hay falsedad que prevalezca. Dios la saca a la luz tarde o temprano. Entonces, en el Salmo 22, que es uno de los salmos que nosotros debemos de conocer, ¿no? El que tiene tiempo en el Señor y aquellos que están creciendo en la gracia y conociendo a Dios, les invito en el Señor a que ese salmo lo lean, hermano, a que lo estudien. Dios dice, Salmo 24, perdón, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Acá el salmista está haciendo afirmaciones, y si tú lo miras, es imposible que tú y yo lo podamos vivir por nosotros mismos. Por nosotros mismos no podemos tener las manos limpias. Por nosotros mismos no podemos tener puro el corazón. Por nosotros mismos no podemos tener una alma que no se eleve a cosas vanas. La vanidad nos gana muchas veces. Por nosotros mismos es fácil jurar con engaño. No es fácil jurar y cumplir. ¿Quién hace esa obra? Solo Dios. Entonces, esa es la única solución para tener un corazón puro, para tener manos limpias, para tener motivos honestos, para ser justos, ser santos. Solamente Dios lo puede hacer. Y eso se llama la obra de redención, que Dios nos tiene que comprar a precio y a precio de sangre. No hay otra forma, hermano. No hay. Solamente tenemos que ir primeramente a la cruz de Cristo, donde Cristo murió por nosotros los pecadores. Si nosotros no aceptamos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue por nuestra culpa, por nuestros pecados, nunca vamos a hacer. Tú y yo lucharemos y trataremos por todos los medios de tener manos limpias, corazón puro, no ser vanidosos, no ser mentirosos. No vamos a poder, hermano. Nuestra naturaleza caída tiene poder. El pecado tiene poder en nosotros. El pecado no es cualquier cosa. El pecado es una de las herramientas más poderosas que Satanás tiene. Y con ello, la única solución para vencer al pecado es la cruz de Cristo. No hay otra forma de vencer el pecado, hermano. Por eso fue necesario que Cristo muriera contra los pecadores. Aquí, en la cruz es donde Dios comienza a aceptarnos como adoradores. Si no pasamos por la cruz, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestro pecado y reconocemos que somos pecadores y reconocemos que somos débiles
que somos mentirosos, que somos maridosos, que tenemos corazones traicioneros, que tenemos corazones manchados por el pecado, por el odio, por el rencor, por cuantas cosas más, solamente Cristo es el que nos puede dar un corazón puro, manos limpias, nos puede dar motivos honestos, nos puede hacer justos, nos puede hacer santos. Y cuando tú y yo estamos en esta condición y vivimos de esa manera, es que podemos adorar a Dios. Por eso que en Hebreos 12, 28, el autor de Hebreos nos va a decir, en el 12, 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí está hablando primero la figura de cómo Dios se acercó, ¿no?, en el monte y conmovió. Eso fue algo increíble, fue algo terrible, increíble, terrible, cuando Dios descendió al monte. Pero ahora, hermano, Él ya no usa eso. Ahora es a través de Cristo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible y tengamos gratitud mediante ella, sirvámosle a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando dice agradable a Dios, cuando algo le agrada a Dios, es que tú y yo le estamos adorando a Dios en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Tú ves en la palabra, en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento, algo que le agrada a Dios, que el hombre está haciendo, no lo puede hacer por sí mismo. Lo hace en Cristo, lo hace en el poder del Espíritu Santo, lo hace negándose a sí mismo, lo hace porque ha tomado su cruz y ha ido detrás del Señor como un discípulo, ¿me entiende? Ahí es donde podemos agradar a Dios, y Dios se agrada, Dios se goza, Dios se deleita cuando tú y yo le adoramos. Así que eso es de mucha importancia para nosotros. Dice, en realidad ahí en la Reina Valera dice, tengamos gratitud, debe decir, tengamos gracia. 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 Es decir, la adoración es un acto de gracia de Dios, que Dios nos regala para poder adorarle a Él. Por eso dice, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gracia. Mediante ella, mediante la gracia, sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. ¿Y qué es adoración? Es tener temor de Dios. ¿Qué es adoración? Es reverenciar a Dios. Es decir, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué está diciendo? Si tú y yo somos hijos de Dios, no tenemos otra opción. O adoramos a Dios o nos metemos en problemas con Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, esos jóvenes fueron entusiasmados a presentar el sacrificio que supuestamente Dios le había ordenado, pero ellos lo habían cambiado a su manera y a su forma. Dios no tuvo opción, tuvo que matarlos. Y lo más terrible fue cuando Dios le dijo a Aarón, no hagas duelo por tus hijos. ¿Te imaginas tú, padre, ver morir a tus hijos y al instante, y Dios te ordena, no llores, no hagas duelo por tus hijos? Si tú lo haces, también te vas. Mire, cuán celoso es Dios. Cuán celoso es. Usa, ¿no? Tuvo toda la intención, hermano, toda la buena intención de ahorrar problemas para traerle el arca, desde su perspectiva humana. Por eso que ese es el problema. Cuando los creyentes queremos hacer cosas que no están en la palabra de Dios y vamos en contra de la palabra de Dios, y a veces yo como pastor tengo que bregar y se vuelven necios y quieren hacer algo que va en contra de la palabra de Dios y al final lo hacen.
No les pasa nada al instante, hermano, pero con el tiempo vemos después las consecuencias. Hermano, seguro que dijeron, qué genio eres, soy buena idea. Ya no vamos a cargar el arca, ahora lo va a llevar una carreta. Pero Dios cambió esa orden en ningún momento. Tú y yo estamos sometidos a Dios, por eso es someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros, porque una de las cosas que Satanás va a hacer es que tú tengas tu propia agenda, que no te sometas a Dios, que no hagas las cosas como Dios ha estipulado en su palabra, que violentes los principios que hay, violentes las doctrinas que hay. Una cosa es los principios, las doctrinas, y otra cosa son las formas, hermano. En estos días estaba leyendo Ezequiel, creo que está en Ezequiel 42:8, no estoy muy seguro ahorita, pero mire, ahí en el templo que habla Ezequiel, dice, en uno de los cuartos ustedes van a comer las cosas sacrificadas. Y ahí ustedes van a dejar las cosas que el pueblo trae. Pero una cosa, la ropa con que se han vestido se queda en ese cuarto. Ustedes se cambian la ropa que han ministrado, porque tienen que salir con otra ropa. ¿Sabe por qué? Porque si han estado en la presencia de Dios, para muchas personas, como esa ropa ha estado también en la presencia de Dios, piensa que en la ropa se queda el poder de Dios, se quedan las cosas de Dios. Y Dios le ordenó, no, la ropa con que tú has ministrado, los sacerdotes ministren, se queda adentro. Ese es el problema. Por eso que Dios no ha puesto una fecha para el nacimiento de Jesús, ¿me entiende? Si no, ese día sería adorado por todo el mundo. El día 24, 25 es una suposición que el mundo occidental ha hecho. No hay exactamente el día que nació Jesús, no lo hay, hermano, porque Dios se ha encargado de borrarlo. Porque el problema tiene el hombre termina adorando el día. El hombre termina adorando las cosas, ¿me entiende? Ese es el gran problema de nosotros los hombres y aún los religiosos. Y nos volvemos necios, tercos, contumaces contra Dios. Y nos olvidamos que tenemos que adorar a Dios. El que adora a Dios tiene que tener un espíritu quebrantado. Dice, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando tú miras el Salmo 51, que ya David, ya Dios a través de un proceso lo ha llevado y lo ha perdonado, él le pide a Dios, dice, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia, dice. ¿Por qué? Porque en la humildad, tú sabes que en la humildad en realidad es una acción de Dios a nuestras vidas, que nos hace ver nuestras limitaciones, que nos hace ver la condición en que estamos, para que nosotros sepamos que nosotros no provocamos nada. Nada, ¿me entienden? Nosotros no provocamos nada. El que provoca que las cosas sucedan es Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar en Jesucristo. Para hacer las cosas que Dios quiere que haga, lo tenemos que hacer en el poder del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo. Cuando tú miras, por ejemplo, a Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre vehemente, un hombre apasionado, hermano. Era un hombre arrebatado. Podía yo estar hoy día en un poder y lleno del poder de Dios y al día siguiente estar deprimido, asustado, que lo iban a matar. Usted lo ve, ¿no? Que la reina acá lo iba a matar y el día anterior había matado ¿cuánto? 450 profetas del Baal, le había cortado el cuello. Y había estado gozoso, alegre, lleno de alegría porque Dios había hecho mandar fuego del cielo y había caído y había llovido, aleluya. Pero al día siguiente era todo lo contrario. Por eso que nosotros tenemos que ver nuestras limitaciones. Y a veces somos muy vehementes y pensamos que estamos adorando nosotros estamos adorando de esa manera y somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. Por eso Jesús, si usted mira a Jesús y comienza a mirarlo, Jesús era apasionado y equilibrado. En Romanos 14, 18, está hablándose de los débiles de la fe, ¿no? Mire, y cuando tú y yo crecemos en la gracia, y aquí es algo que es bien fino, que es bien
hay que ser muy guiado por el Espíritu Santo, hermano. Porque a veces hay hermanos que son tan débiles en la fe, porque no se alimentan de la palabra, porque no estudian la palabra, porque siempre están en lo mismo, ¿me entiendes? Y tú cuando quieres hacer algo que no es pecado, pero para ese tipo de hermano es pecado, entonces tienes que ser muy sabio con ellos. Acá en el 14:18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si esto agrada a Dios, ¿qué significa? Que cuando tú tratas bien, ¿no? y eres equilibrado al tratar a los débiles en la fe, como decía Pablo, cuando yo estoy con los judíos, me hago judío, ¿no? Cuando estoy con los débiles, me hago débil. Es decir, Pablo se hacía. No es que Pablo era. ¿Por qué? Con el fin de ganar a alguien. Y muchas veces nosotros tenemos que también, sabemos que hay cosas que no tienen un principio bíblico, no tienen un respaldo bíblico, pero las tradiciones son tan grandes en la iglesia, las dogmáticas son tan grandes que pensamos que eso es. Y cuando uno lo mira por todos lados, no lo encuentra, hermano, no tiene respaldo bíblico, no lo tiene. Entonces, uno tiene que ser sabio para ver de qué manera no a ese grupo de hermanos que son débiles, no dañarlos. Y cuando tú haces esto y tratas a esos hermanos, ¿no? Y te pones al nivel de ellos, no es que tú te hagas como ellos, sino que para ayudarlos y sacarlos de la ignorancia o de la posición en que está, que le impide crecer, porque los débiles en la fe son débiles porque no crecen en la fe, ¿me entiendes? Dice, el oír la palabra de Dios, ¿qué cosa produce? Produce fe. Una cosa es leer, otra cosa es escuchar y otra cosa es oír. Solamente cuando tú estás conectado, cuando tienes ese deseo de agradar a Dios, ahí estás oyendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace esa obra también para que tú oigas la palabra de Dios. Y cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, cuando tú vienes al culto y oyes la palabra de Dios, Señor, yo quiero oír tu palabra, yo no quiero escucharte, yo quiero oír. Y después le dice, Señor, hazme entender tu palabra. Hazme entender porque yo no puedo seguir todo el tiempo así de esta manera. No, porque pasa cualquier cosa y al mismo comienzan a temblar. No, porque si yo hago esto, va a pasar esto, ¿no? Si hago esto, me va a pasar esto. Si hago esto, me va a pasar esto. No estás pecando. No estás pecando. No es pecado lo que estás haciendo. Pero nos han hecho creer que es pecado. Y como eres débil en la fe, dices, no, si hago esto, no, hermano, nada que te ata, nada que te mete temor, miedo, es de Dios. Dios, Él te lleva, Él te hace entender y comprender que eso no es pecado. ¿Para qué? Para que tú lo adores. Para que lo hagas con libertad. Entonces acá dice que estos hermanos que comparten las necesidades que tienen esos hermanos es una forma de adorar, porque eso es del agrado de Dios. Cuando tú trabajas con los débiles para que no entrar en discusiones, pero sí poco a poco hacerles entender que lo que ellos creen no es correcto o que no tiene un respaldo bíblico. A veces hay denominaciones e iglesias que más fuerza y más poder tienen las tradiciones, las costumbres que la palabra de Dios. Y ese fue el gran problema con los fariseos. Para ellos más valía la interpretación o las tradiciones que ellos tenían que la palabra de Dios, ¿no? Pues, que llegaron a contar cuántos pasos tenían que dar en el día de reposo. Y más adelante los legalistas siguieron y un día se pusieron a discutir, ¿no? Que si el sastre agarraba la aguja para coser algo, ya estaba trabajando, por lo tanto ya estaba en pecado. Es decir, tonterías, ¿no? Como un día también unos teólogos se pusieron a pensar en una punta de alfiler cuántos ángeles pueden estar. Parece loco, hermano, pero así se ponían a pensar en tonterías que lo único que era quitar lo más importante, la adoración a Dios. En Romanos 15, el apóstol Pablo dice, en la última parte, por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios,
para que los gentiles les sean ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Cuando tú evangelizas, pero bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la presencia de Dios. Mire, voy a leerlo. Por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo, un servidor de Jesucristo, a los gentiles. Pablo era el apóstol de los gentiles, ministrándoles, predicándoles, enseñándoles el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Qué está diciendo Pablo? Que esos gentiles que Pablo le estaba predicando bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios, el evangelio que es poder de Dios, ellos se salvaran y se convirtieran. Eso era ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Cuando tú ganas un alma para Cristo, el Señor a través de ti gana un alma para Cristo, tú le estás adorando a Dios. Ese es el agrado de Dios. Y es un acto de gracia. Miren, ¿por qué esa persona comparte? Es el compartir. ¿Qué estás compartiendo? El evangelio que te ha salvado, que te ha convertido y te ha hecho lo que tú eres. Cuando haces eso, estás adorando a Dios. ¿Usted sabía que cuando usted evangeliza, adoraba a Dios? Usted adora a Dios, amado hermano, adora a Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo hay fiesta en los cielos? Cuando un pecador se arrepiente, aleluya. Cuando estoy diciendo la obra de Cristo es efectiva, sigue salvando, sigue convirtiendo. Los ángeles adoran a Cristo en el cielo, gloria a Dios. ¿Cuánto más aquí en la tierra, amado hermano? Es un acto de oración genuino. En Filipenses 4:18, Pablo estaba preso, y estaba bien preso por los hombres, pero preso. Y él decía, yo estoy preso en el Señor. Los hombres dicen que me tienen preso. No, aquí el que me tiene preso es el Señor. Pero la iglesia de Filipos, que era una iglesia no muy pudiente, que no era una iglesia muy acomodada, porque Filipos estaba cerca de Macedonia. Pablo dice, Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. ¿Qué le habían llevado? Le habían llevado una ofrenda, le habían llevado dinero. Pablo estaba preso y esa iglesia que él amaba, que Dios le hizo amar, esa iglesia lo amaba a Pablo. Y mandaron a Epafrodito, y un Epafrodito casi se muere llevando esa ofrenda. Y llegó. Y aquí Pablo está diciendo el compartir. Cuando tú ofrendas de tu dinero, de las cosas que tú tienes, y le das a alguien, y lo das realmente como Dios quiere, estás adorando a Dios. ¿Por qué? Porque acá dice es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Toda adoración tiene que ser agradable a Dios. Toda adoración tiene que ser adorable a Dios. Toda adoración tiene que ser un sacrificio que tiene que ser aceptado por Dios. Toda adoración tiene que ser agradable a Dios. ¿No? Teóricamente, Dios tiene nariz. Y cuando Él ve esa ofrenda que tú le entregas a alguien o lo mandas con alguien, para Dios es olor fragante. Para Dios es un sacrificio aceptado, porque los sacrificios tenían un olor, ¿me entiende? Dios lo olía y Dios se agradaba. Dios se pone feliz porque tú estás cumpliendo una buena labor de mayordomo. Ese dinero es de Dios y tú lo estás distribuyendo muy bien a las necesidades de su pueblo. Ese dinero no es tuyo, ese dinero es de Dios. ¿Usted conoce a alguien que se ha ido de esta tierra con $1.000 millones? No, ni con un sol se va, ni con un centavo se pueden ir. Así es, hermano. Así es. Pero a veces el enemigo nos ha engañado tanto, algunos, que creen que es su dinero y lo cuidan. Efesios 5:10. Vamos, Dios me ayude. Dice, voy a leer del 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Ojo, ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad.
comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando tú y yo, si vamos a Efesios 1, capítulo 1, perdón, lo que Pablo nos demuestra ahí en el capítulo 1, que todo lo que Dios nos da es en Cristo Jesús. 21 veces repite la palabra, hermano, en Cristo, no necesariamente pone Cristo en Él, y usted lo cuenta, 21 veces. Cuando tú estás andando y estás en comunión con Dios y vives conforme a Dios, ¿sabe qué características se van a dar en tu vida, en mi vida? La bondad, la justicia y la verdad. ¿Y eso qué cosa es para Dios? Es agradable al Señor. El anhelo de Dios, el deseo de Dios es que tú y yo seamos bondadosos. El deseo de Dios es que creamos en la justicia de Dios, que Dios nos ha salvado y nos ha convertido por esa obra gloriosa en la cruz del Calvario. Y vivir en la verdad. No mientas, hermano, no mientas. No ganas, pierdes. Puedes salir del problema, de la situación, puedes ganar para ti, pero delante de Dios perdiste. Delante de Dios estás adorando a Satanás. Cuando tú y yo mentimos, adoramos a Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? ¡Satanás! ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Por causa de quién tenemos la justicia? Por causa de Cristo. ¿Por causa de quién somos bondadosos? Por causa de Cristo. Por eso que eso, cuando tú tienes esa característica que Cristo ha formado en ti, eso es agradable a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios por ello, amado hermano? Filipenses capítulo 1, versículo 11. Dice, lleno del fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, para la gloria y la alabanza de Dios. El pensamiento paulino, seguimos con el pensamiento paulino. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo, en la parte final del 2, dice, me equivoqué. Aleluya. Hace calor, hace frío y le damos gloria a Dios por ello. Amén. Dice, reposadamente, al final del capítulo 2, del versículo 2, al final, reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, por lo cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra característica, piedad y honestidad. Cuando tú vives una vida de piedad, cuando tú vives una vida de honestidad, ¿no? Esa es una obra de Dios en tu vida. Y es agradable a Dios. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esas son cosas que Dios quiere que tú y yo compartamos. Porque la justicia, la honestidad, la bondad, la reflejamos hacia el mundo exterior. En último lugar, la adoración es cuestión de destino. Perdón, es el penúltimo lugar. Es de destino. Mano, nosotros vamos a adorar a Dios por siempre. En el libro de Apocalipsis, voy a leer rápidamente algunos, nada más, no voy a leer todos porque son varios textos para demostrar qué es lo que tú y yo vamos a hacer en el cielo, hermano. En el cielo vamos a estar adorando a Dios. Y adorar a Dios es lo más fascinante y glorioso que tú y yo podamos hacer. ¿Te imaginas? Estás ahí delante del trono de Dios y algo nuevo aprendes de Dios. O algo Dios te habla y ese algo que nunca lo habías entendido y comprendido. ¿Qué haces tú? ¡Wow! Dice que los ancianos que están en el trono se quitan la corona y se postran de rodillas y adoran a Dios. Y todos van a adorar a Dios. Y vamos a adorar por siempre, hermano. Dice en Apocalipsis 4:9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él, diciendo, Señor, digno eres. En el 5:14 dice,
los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron delante de su rostro y adoraron al que vive por los siglos. En el 11:15, dice, y el 7º ángel tocó la trompeta y hubo una gran voz en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo y reinará por los siglos. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Cuántos quieren adorar a Dios, amado hermano? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, enséñame a adorarte? Yo quiero adorarte, que todo lo que haga sea para adorarte, todo. Bueno, si adoráramos todo, no hubieran divorcio, ¿me entiendes? No hubieran niños maltratados, no hubieran niños que sus padres no tienen tiempo para atenderlo, porque sus padres dirían, no, yo tengo que cumplir mi rol de padre. Mi rol de padre es estar con mi hijo, enseñarle, instruirle en la palabra, estar con él en los momentos importantes, en todo momento que Dios me permita, y a la madre cumplir su rol de madre, de instruirlo, de formarle, de depender de Dios, de creer que Dios es la providencia y que Dios le va a proveer y que ha decidido no trabajar y criar a sus hijos. Eso es adorar a Dios cuando tú dices, no, para esto Dios me ha creado, me ha dado estas características de madre, de esposa, de padre, de esposo y esos roles que Dios te da, lo pides al Señor que te lo dé. Estás adorando a Dios porque estás criando hijos, estás creando un matrimonio para la gloria de Dios, para que todo el mundo que vea que sí funciona el matrimonio, que Dios bendice el matrimonio, que los hijos que se crían en el hogar son para la gloria de Dios, aleluya. Entonces desde pequeño tú enseñas a tus hijos a adorar a Dios y para ellos va a ser su anhelo y deseo estar un día con el Señor adorándole por siempre, aleluya. Eso es, hermanos, si entendiéramos esto, comprendiéramos y comenzáramos a adorar a Dios. No, hermano, que tú estés cantando, no, tú te agarras y eres taxista y ahí te presentas delante de Dios y a las personas le atiendes como si fuera Jesús. El que está a tu lado es ese pasajero, de repente es un malcriado, un insolente, te hace tantas cosas, pero tú lo estás bendiciendo, lo tratas como si fuera Jesús, lo amas, le hablas palabras, le dices, amado hermano, en todo momento, a ese vecino que te hace la vida imposible, que te oye y cuántas cosas más, tú oras por él, cuando puedes le ayudas, le haces cosas que él no quiere que tú hagas. Mi esposa nos narraba el otro día que fue a Chilca, el pastor ya Erasmo tiene su edad, y al costado de la iglesia había una familia, hermano, yo me acuerdo de esa familia, hacía la vida imposible a los hermanos de la iglesia. Y eran unas católicas acérrimas. Pero eran ancianas y tenían un hermano menor. Y decidieron pasar toda la herencia, todas sus propiedades al hermano menor. Llegó la pandemia y ¿sabe lo que pasó? ¿Quién se murió? El hermano menor. Y las ancianas, no había quien les dé de comer. ¿Y sabe quién les dé de comer ahora? El pastor. Así es, hermano. Ese es adorar a Dios. Ese es adorar a Dios, ¿me entiende? Eso es adorar a Dios. Alguien que te hacía la vida imposible, que te hacía la guerra. Y tú le muestras el amor de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No, cuando uno leía en estos días Oseas, y me quedé de verdad que impactado del amor de Dios. Cómo ese hombre adoraba a Dios. Dios le dice, cásate con esa prostituta. Y ten hijos con ella, y él lo obedece. Cuando tú obedeces a Dios, se hace la voluntad de Dios, estás adorando a Dios. Porque Dios se agrada, porque estás poniendo la fe en obra. Porque la fe tiene que generar obediencia, no una obediencia ciega, sino una obediencia que tiene resultado, que lo hace por la fe, porque Dios te ha salvado, te ha convertido. Y en último lugar, Cristo ordenó adorar a Dios. Cuando fue tentado en Mateo 4:10, ¿qué le dijo a Satanás? Al Señor tu Dios solo adorarás. Hay que adorar a Dios, hermano. Dios quiere levantar una iglesia poderosa en este momento, en este tiempo de crisis. Una iglesia que le adore en la abundancia y en la escasez, en las bendiciones y en las pruebas. Cuando haya o no haya que comer, como decía, aunque termino, vamos a ponernos de pie, amado hermano. Aleluya.
porque Dios es bueno, pronunciando las palabras de Ageo. Aleluya. Perdón, de Habacuc. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Ese es adorar a Dios, hermano. Este hombre no dependía de las cosas de Dios, este hombre dependía de Dios. Aleluya. Ayer llamé a John, ¿no? Bueno, por lo que le había pasado, ¿no? Por el robo que le habían hecho, y me decía, pastor, no sé si llorar o reírme agradeciendo a Dios. Otra persona estaría voy a la comisaría a hacer mi denuncia, ¿no? Pastor, no sé si llorar o reírme. Ese es adorar a Dios, hermano. Ese es adorar a Dios. Padre, enséñanos a adorarte, Señor. Cristo de la gloria, tú fuiste el adorador por excelencia. No hay otro adorador como tú. Y a ti tenemos que imitarte. Aún en la cruz te adoraba su Padre. Cuando le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Señor, enséñanos a adorarte, a tener temor, reverencia, respeto, honra a ti, mi Dios, y que todo lo que hagamos conforme a tu voluntad es por tu gracia, por medio de Jesucristo, que lo podamos hacer. Y las cosas que tenemos son tuyas, Señor. Te doy gracias por esta iglesia que tú amas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.